Nos va a acompañar en los próximos minutos Felipe de Basa. Él es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y director del máster Unión Europea-China. Felipe, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, a vuestra disposición siempre. Felipe, en primer lugar quería hablar contigo del aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania, ese aumento en la escalada. Todos los esfuerzos de Ucrania se están situando en intentar controlar la región de Kursk y Rusia ha prometido una respuesta a esa incursión ucraniana. Se hablaba ayer también incluso de posibilidad de amenaza nuclear en la central que hay en Kursk. ¿Cuánto hay de ruido en esta situación y cuánto hay de peligro real? Ruido hay mucho, desinformación también. Las crónicas o la información que vemos a veces está sesgada. No podemos decir que sea falsa o que sea mentira, sino que se coge la información y no se puede ver en su contexto. Cuando se habla de amenaza nuclear, realmente lo que se están poniendo encima de la mesa son las armas nucleares, se llaman tácticas, que es que caen en un sitio muy concreto, amenazan unos objetivos muy concretos. Fuera de eso no habría mayor riesgo, mayor peligro, con todo lo que sí conlleva, que es un arma nuclear. Y claro, si se abre la puerta a la amenaza nuclear, lo que podría pasar o lo que puede pasar es cualquier cosa. En el plano internacional hay muchas personas que piensan que estamos ante una posible puerta para un inicio de la Tercera Guerra Mundial. Tampoco hay que ser alarmistas, pero sí que hay que dejar claro que si vemos el potencial nuclear encima de la mesa, sea táctico, no sea táctico, se asegure que van a objetivos concretos militares o objetivos estratégicos militares, sí o no, lo que está claro es que sí hay una escalada en el conflicto. Claro, es que hablar de Tercera Guerra Mundial de repente se te ponen los pelos de punta y por eso hay que analizar hasta qué punto las posibilidades son reales. ¿Tú crees que es demasiado alarmista eso? Pero a la vez la situación no solamente es ruido, entonces, Felipe. Correcto. Yo ni creo ni dejo de creer. Yo lo único que me limito es a escuchar qué dicen los demás, que son voces siempre más autorizadas que la mía, y cuando hay líderes norteamericanos que hablan de esta posibilidad, pues si hablan de esta posibilidad es que puede existir. Ojalá se quede en nada y luego cuando pase el tiempo veamos que se quedó en nada. Pero efectivamente, ruido hay, problemas hay, informaciones serias encima de la mesa hay y peligro y problemas hay. Colateralmente a esto hay que analizar otros escenarios, y otros escenarios preocupantes es que hay países en la Unión Europea que se están planteando reinstaurar el servicio militar y no se lo están planteando porque sea una función social o porque los jóvenes estén ociosos, se lo están planteando porque en caso de un hipotético problema militar real pues hace falta ejércitos formados de gente, porque lo de tener ejércitos formados por drones o por robots pues todavía sí que es ciencia ficción. Entonces, ahí tenemos dos cuestiones. El tema militar, el tema de que algunos países europeos se están planteando llamar a filas de manera indiscriminada como se hacía en el siglo pasado. 3, el tema de Israel y el Hamas con Gaza, que podría escalar también si Irán da un salto o una vuelta de tuerca y se mete el Líbano, se mete el Hezbollah y no se está hablando. Pero ¿qué pasaría si mañana Irán cierra el estrecho de Hormuz y el mundo se queda sin un abastecimiento de crudo real? Ya sé que son escenarios apocalípticos y que lo más normal o lo más probable es que ninguno de estos llegue a ejecutarse, pero eso sí, están todos encima de la mesa. Efectivamente, el cuerpo que se queda sí es importante. Ahora iremos a hablar de la situación en Gaza, que también quiero tratarla contigo. Antes de irnos ahí, te quería preguntar también por esa visita que estará realizando el primer ministro indio Narendra Modi, precisamente a Ucrania, también ha estado en Rusia, en un intento por pacificar. Al final entiendo que esa visita es algo simbólico, pero también es importante ver la preocupación de la India. Correcto, y que India tiene problemas muy graves con su vecino, con Pakistán. Hay que recordar que India, en India se suele decir Indostán, pues además también quiere cambiar de nombre porque India hace referencia al río Indo y el río Indo pues no está en la India, está en Pakistán, y Pakistán pues va a decir también que si India deja el nombre pues que igual se lo cogen ellos. Y esto del nombre no es baladí.
detrás hay mucho más. Entonces, claro, aquí metemos en la región, metemos a la India, metemos a Pakistán, tan como saben las personas que nos están escuchando, significa tierra. Entonces, cuando hablamos de Afganistán, Indostán, Pakistán, pues quiere decir la tierra de esos pueblos. ¿Qué es lo que está pasando con esta visita que ha hecho el primer ministro de la India para intentar resolver o pacificar? Bueno, lo que está aconteciendo también, y en Occidente no nos estamos dando mucha cuenta, porque no es que se silencie, o sea, no, aquí no hay ni intenciones raras, ni cosas ocultas, ni planes maquiavélicos, es que se pone el foco en otras cosas que igual en otros puntos, en otras partes del mundo, ese foco cambia de sitio. Bueno, Vladimir Putin ha participado en la inauguración de una mezquita estos días en Grozny y se ha hecho viral unas imágenes de Vladimir Putin besando el Santo Corán. En Occidente con gran escandalera y en otros países pues con gran respeto y gran símbolo de decir pues así es como hay que hacer las cosas. Por cierto que esa mezquita lleva el nombre de Isa, que Isa es el nombre de Jesús o Jesucristo en el Islam. Claro, ¿qué estoy contando con este hecho aislado que se ha hecho viral en las redes sociales, pero yo no he visto, igual también se me ha pasado por alto, en los medios de comunicación tradicional o convencionales? Bueno, pues que frente a todas estas nuevas ideologías que quieren llamar woke o wokismo o ideología de género tal, pues Putin está también librando una batalla cultural frente a todo lo que representa ese neo-occidentalismo. Y Putin lo que está pasando, lanzando, pues ese es un mensaje de vuelta a la tradición, de vuelta a la cultura, de vuelta a la raíz. ¿Y qué es lo que pasa con ese mensaje? Pues que ese mensaje está siendo comprado por muchísimas personas en lugares pues no sé, como Jordania. Y esto lo puedo afirmar porque en mis viajes de estudio, en mis investigaciones académicas, pues siempre realizo trabajo de investigación de campo, que consisten en investigaciones cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, pues no deja de ser un conteo con ciertas preguntas a través de sistemas académicos, y cualitativas son entrevistas semiestructuradas a personajes que se identifican con anterioridad. Pero algo que sí que puedo decir en mis investigaciones es que yo he identificado personas que están viendo en otras partes del mundo que esto va más allá de una batalla por el control de un territorio en Ucrania, que va más allá por lo que pueda pasar en el Bósforo, que es la entrada y la salida de las mercancías con Rusia y también con Ucrania, y que también hay una batalla cultural. ¿Y por qué hablo de esta batalla cultural? Porque es la batalla que algunos líderes, como el propio Vladimir Putin, necesitan para seguir siendo presidentes, en este caso de Rusia. ¿Por qué? Porque al pueblo hay que darle muchas cosas, hay que darle comodidades, hay que darle asistencias sociales, hay que darle seguridad, hay que tal, pero también hay que darle pues ese cierto sentimiento nacionalista que le haga a alguien que forma parte de un pueblo sentirse orgulloso u orgullosa de esa unidad o de ese pueblo. Felipe, yéndonos ahora a la guerra en la Franja de Gaza, sabemos que continúan esas negociaciones entre Egipto e Israel. Parece que hay cierto acuerdo al que jamás no se suma en ningún caso, por lo tanto, al final parece que ese acuerdo va a terminar quedando en vía muerta. Y te quiero preguntar hasta qué punto los ánimos de Irán están apaciguados, que a principios de agosto no parecían apaciguados, y hasta qué punto hay posibilidades reales de esa parálisis del estrecho de Hormuz. Yo lo que he escuchado en voces expertas y autorizadas es que a Irán no le interesa que esto escale, básicamente porque se mete en un problema de difícil solución. Entonces, yo en principio comparto esa opinión, que Irán algo tiene que hacer, porque claro, ya lleva 2 o 3 goles que le han metido, nunca mejor dicho, y algo tendrá que hacer, pero tampoco le interesa una escalada de tal manera que esto ya se meta en un problema tremendo pues para todo el pueblo, para toda la zona, para todo el pueblo y todo. ¿Es qué puede hacer Irán? Pues Irán puede hacer muchas cosas. Hay que recordar que Irán está siendo puntera en tecnologías de los drones, por ejemplo. Pues bueno, eso de mandar unos drones y avisar un ratito antes de dónde van a ir los drones y quedar bien con todo el mundo. Claro, el punto de inflexión sería una paralización siempre temporal, porque son cuestiones que se resuelven en nada del estrecho de Hormuz. Es algo que lleva existiendo encima de la mesa
desde hace bastantes años. Es algo que sería muy difícil de ejecutar, no desde el punto de vista operativo o táctico, según me han informado, no lo sé, porque consiste, bueno, pues en el estrecho de Hormuz tampoco es que sea muy profundo. Sería difícil de ejecutar porque eso sí que sería el paso previo a una declaración de mayor importancia. Igual que el Bósforo, pues están respetando los acuerdos, ¿no? Pero es algo que su vecino de Emiratos Árabes Unidos ya ha previsto y tienen un plan B de contingencia por si se paralizara el estrecho de Hormuz. Claro, ¿qué supone que se paralice el estrecho de Hormuz? Pues ahora en verano tal vez poco, pero llegado el otoño y llegado el invierno, pues un gran problema de abastecimiento, frío, desabastecimiento en fábricas, centros de producción, y bueno, lo hemos visto como en este sistema capitalista o de economías concatenadas, cuando un barco atraviesa el estrecho de Egipto, el estrecho del Canal de Suez, y se queda varado durante unos días, y lo más irónico es que no lleguen los paquetes de AliExpress o de Amazon, pero lo más serio es que las mercancías de medio mundo quedan paradas, pues imagínense si eso, en vez de ser con los paquetes de AliExpress o las mercancías, pues es con el crudo, con el petróleo y con el gas. Por tanto, ojalá no pase nada. Ojalá sigan siendo anuncios de que esto puede crecer, y poco a poco lo que está claro es que estas tensiones tan grandes es como cuando uno tiene un dolor de cabeza brutal. El dolor no desaparece ipso facto. La tensión va rebajándose poco a poco, y ojalá dentro de una semana estemos hablando y diciendo, bueno, ¿os acordáis cuando hace una semana decíamos que tal vez habíamos llegado al punto máximo de tensión? Que esto es como cuando un soufflé tiene que bullir, llega a su punto máximo y luego ya empieza a bajar poco a poco. No va a bajar de golpe, eso está claro, pero sí, ojalá pueda ser ya el punto máximo donde esto no tenga otra salida, porque claro, ya la salida sería una escalada brutal y mayor sin vuelta atrás. Pues ojalá. Además hay que recordar que estos dos conflictos, ninguno de los dos es un conflicto nuevo, son conflictos de años y años y años y de muchos otros picos de tensión acumulados, que eso es importante. Y siglos, porque cuando a mí la gente me habla de la Guerra Fría y de los conflictos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, algunos decimos, bueno, sí, pero vete un poquito antes y vete al Imperio Otomano, a la República de Venecia y a todo lo que pasaba. Y no hay más que coger y poner, además es un ejercicio que hago yo con mis estudiantes, pongan ustedes en Google límites del Imperio Otomano en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y vean lo que está pasando hoy. Entonces, son conflictos no de años, sino de siglos. Pues ahora ya sí nos vamos a despedir de esta forma. Felipe de Basa, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, director del Máster en Unión Europea y China. Un placer compartir contigo este análisis y que tengas un estupendo fin de semana. Gracias. Igualmente a vosotros. Muy buenas tardes.